Hola, mis queridas y hermosas. Sean muy bienvenidas a nuestro rinconcito, a Historias de Separación. Yo soy Isabel, tengo 43 años y les hablo desde aquí, desde mi casa, en Monterrey. Desde la ventana de mi sala veo el Cerro de la Silla, majestuoso, inmutable. Hoy, al mirarlo, siento paz. Pero por muchos años yo veía esa misma montaña y me sentía atrapada, como si toda la ciudad fuera un valle de sombras del que no podría escapar. Antes de sumergirme en mi historia, que sé que resonará en muchas de ustedes de distintas maneras, quiero hacerles una invitación desde el fondo de mi corazón. Suscríbanse aquí al canal. Si están buscando un lugar de apapacho, de escucha, un lugar para entender que su dolor no es solo suyo, lo han encontrado. Hagan clic en ese botón de suscribirse, porque el viaje que haremos juntas, de la mano, empieza justo ahora. Hoy respiré hondo y decidí que era el momento. El momento de abrir el baúl de los recuerdos que mantuve bajo llave por tanto tiempo. Es una historia que tiene sabor a cenizas, pero que, se los prometo, termina con el sol saliendo. Es sobre el amor que pensé que era para toda la vida, sobre una rebeldía de chamaca que me costó caro, sobre una fe que fue usada como arma en mi contra, y claro, sobre la traición. La traición más ruin, esa que no solo te rompe el corazón, sino que también rompe tu imagen de lo sagrado, porque sucedió en el lugar donde yo buscaba la paz, dentro de mi propia iglesia. Lo sé, es impactante, y yo viví cada segundo de ese golpe. Sé que muchas de ustedes que me ven ahora cargan sus propias batallas, sus propias cicatrices. Quizás te sientes invisible dentro de tu matrimonio. Quizás la persona que se acuesta a tu lado en la cama parece un completo extraño. Sé lo que es. Me casé a los 21 años, movida por una necesidad tonta de demostrar algo. Vengo de una familia muy tradicional, ¿saben? Mi papá y mi mamá son personas maravillosas, pero de una rigidez de otra época. La falda tenía que estar 3 dedos debajo de la rodilla. Noviazgo de manita sudada y en la puerta, llegar a las 10 de la noche era casi un pecado mortal. Y yo, con la sangre hirviendo, sentía que me ahogaba. Mi rebeldía no era de hacer cosas malas, era de querer ser dueña de mi propia vida. Y Alejandro, él apareció como la personificación de esa libertad. Mis padres, con esa sabiduría que uno solo entiende demasiado tarde, me lo advirtieron. Mi mamá, con esa manera dulce que tiene, me llamó un día a la cocina mientras preparábamos el café de olla. El aroma a canela y piloncillo llenando el aire, esa sensación de hogar. Ella movía el azúcar en la jarra y dijo, sin mirarme a los ojos: «Mijita, ten cuidado con el hombre que te pone en un pedestal muy alto. No te ve a ti de verdad, ve una estatua que él mismo esculpió. Y cuando te muevas, cuando demuestres que eres de carne y hueso, la caída de ese pedestal es muy grande». Mi papá fue más directo. Lo recuerdo como si fuera hoy, sentado en el porche, limpiando sus herramientas. Alejandro acababa de dejarme en casa e hizo un comentario irónico sobre mis amigas de la carrera de técnica en enfermería. Algo como: «Esa gente no es para ti, mi amor. Tú eres más evolucionada». Mi papá lo escuchó, y cuando Alejandro se fue, me miró y dijo: «Isabel, el hombre que empieza por hacer de menos a tus amistades, termina por hacerte de menos a ti. No te está protegiendo, está construyendo una cerca, y el mundo se vuelve muy chiquito y muy triste visto desde adentro de una cerca». Pero no escuché. La pasión, mezclada con esta ansia de independencia, me dejó sorda. Alejandro era un actor, y yo le di el papel principal de mi vida. Era el príncipe, el caballero. Recuerdo esa cita en el Paseo Santa Lucía. Sacó del bolsillo un papel amarillento, doblado, y dijo que lo había escrito para mí. Era un poema simple, medio cursi, pero que en ese entonces sonó como la más bella declaración. Algo como: «Tus ojos son 2 luceros en mi noche oscura. Tu sonrisa es el faro que me guía a buen puerto». Me miró de una manera tan intensa y dijo: «Nunca te voy a decepcionar, Isa. Mi único objetivo en la vida es hacerte feliz». Y le creí. Creí en cada palabra, en cada gesto ensayado. La trampa de la perfección construyó un castillo de ensueño a mi alrededor, y yo, voluntariamente, me encerré dentro de él, entregándole la llave del portón principal.
Mal sabía yo que el mismo hombre que escribía poemas al atardecer se convertiría en el verdugo de mis noches, un fantasma dentro de mi casa, un especialista en hacerme sentir culpable por su infelicidad. Y lo más cruel de todo, encontró el disfraz perfecto para sus escapadas, para su doble vida. Se escondió detrás de lo más puro que yo había encontrado en medio de mi caos, mi fe. Usó la Biblia como un escudo, la Iglesia como su motel particular y la palabra de Dios para justificar las mayores atrocidades emocionales. Esta historia, mis amigas, no es solo sobre un divorcio. Es sobre la deconstrucción de una mujer y su dolorosa, pero gloriosa, reconstrucción. Es sobre cómo escapé de las ruinas de un matrimonio que fue diseñado para consumirme. Así que, sírvete un café, siéntate aquí conmigo, porque lo que tengo que contarte es la prueba de que hasta del lodo más profundo puede nacer una flor. Sé que muchas de nosotras cargamos historias pesadas. Si la mía ya tocó tu corazón, suscríbete al canal. Nuestra boda fue la materialización de todos mis sueños de niña. La iglesia adornada con alcatraces, mi vestido blanco de falda amplia, la fiesta que duró hasta el amanecer en el salón de un club campestre. Alejandro era el novio perfecto, sonriendo a todos, atento con mi familia, dando discursos emotivos que hicieron llorar a mi mamá. Por unos buenos 3 años, viví dentro de una burbuja de felicidad. Una felicidad que hoy veo que era superficial, pero que en ese momento parecía lo más real del mundo. Ambos trabajábamos duro. Yo, en mis turnos pesados como técnica en enfermería. Él, en la empresa de logística y transporte, siempre ambicioso. Compramos nuestro primer departamento, uno pequeño de 2 recámaras en la zona de Cumbres. Recuerdo que pintamos las paredes juntos, en una guerra de pintura, riendo hasta que nos dolía el estómago. Recuerdo un viaje que hicimos al pueblo mágico de Santiago, paseando por sus calles empedradas, tomando fotos, sintiéndonos los dueños del mundo. Los domingos, a veces íbamos al barrio antiguo, comíamos un elote preparado, y él siempre intentaba ganarme un premio en esos puestos de aros. Eran esos pequeños momentos, esa colección de recuerdos felices, los que formaban la base de nuestra relación. Una base que, descubriría más tarde, era de arena. La primera grieta, la primera fisura en esa base, apareció con 2 rayas rosas en una prueba de farmacia. Lo descubrí una tarde de martes, después de un retraso y una sospecha. Mi corazón parecía que se iba a salir por el pecho. No pude contenerme. Fui al mercado, compré globos, preparé una cajita con la prueba positiva y un par de zapatitos de estambre blanco. Estaba eufórica, soñando con el futuro, con la carita de nuestro bebé. Cuando él llegó del trabajo esa noche, lo recibí en la puerta con la caja en las manos. Mi sonrisa iba de oreja a oreja. La abrió, miró la prueba, miró los zapatitos. Y lo que pasó fue casi imperceptible para quien lo viera desde fuera, pero para mí fue como un terremoto. Su cuerpo retrocedió ligeramente, un paso minúsculo hacia atrás. La sonrisa que me dio no llegó a sus ojos. Fue un movimiento de músculos, un protocolo social. «Felicidades, mi amor», dijo, y su voz sonó un tono más baja, casi forzada. La conversación murió ahí. No hizo más preguntas, no me abrazó con la euforia que yo esperaba. Simplemente puso la cajita sobre la mesa y encendió la televisión. En ese instante sentí un frío en la espalda, una premonición terrible de que estaba entrando en este viaje sola. Mi embarazo, que imaginé que sería un proyecto de 2, se convirtió en mi proyecto en solitario. Las excusas para su ausencia se convirtieron en la banda sonora de mi gestación. Amor, surgió una junta de última hora. Necesito quedarme tiempo extra. Estamos cerrando un proyecto grande. Iba a las consultas y a los ultrasonidos sola. Sentada en esas salas de espera, veía a otras parejas, el esposo con la mano en la panza de la esposa, hablando de nombres, y yo ahí, leyendo una revista sobre maternidad, intentando no llorar. Recuerdo ir a una tienda de bebés en el centro para comprar la cuna. La vendedora, muy simpática, preguntó: «¿Y el papá? ¿Qué opina él?». Tragué saliva y mentí. «Ah, es que trabaja mucho, pero confía en mi gusto». Salí de la tienda con el corazón apachurrado, sintiendo el peso de esa mentira y de mi soledad. Le hablaba a mi panza, a mi Mateo aún no nacido. «Mijito, mamá te ama tanto. Vamos a hacer un equipo.
tú y yo. Cuando se me rompió la fuente, en medio de la madrugada, su primera reacción fue un gruñido de fastidio. En el hospital, mientras yo sentía los dolores desgarradores del parto, él se quedaba afuera de la sala, caminando de un lado a otro, pero no de nerviosismo. Era de impaciencia, mirando el reloj, hablando fuerte por el celular sobre plazos de entrega y problemas con un tráiler. Entró para el parto a la hora buena, cortó el cordón umbilical para la foto oficial, pero su presencia era fantasmagórica. Cuando tomaron a Mateo y lo pusieron en mis brazos, el mundo se silenció. Era el amor más avasallador, más puro y más poderoso que había sentido jamás. Y cuando miré a Alejandro, esperando ver la misma reverencia, vi a un hombre cansado, casi aburrido, que después de unos minutos dijo: «Voy afuera por un café. El día fue largo para mí también». Y me dejó ahí, con nuestro hijo de minutos, sintiendo un vacío helado a mi lado. La llegada de Mateo a casa solo oficializó el abismo. La excusa de que el llanto del bebé no me deja dormir para ir a trabajar lo llevó permanentemente al sillón de la sala. Se convirtió en un huésped en su propia casa, un proveedor financiero que creía que su única obligación era pagar las cuentas. No cambió un solo pañal. No dio un solo baño. No pasó una sola noche en vela. Recuerdo una madrugada en que yo tenía fiebre alta, temblando de escalofríos, y Mateo no paraba de llorar. Lo llamé desde el cuarto. «Alejandro, por amor de Dios, ayúdame, no me siento bien». Y escuché la respuesta ahogada desde el sillón: «Dale un tecito, Isa. Tengo una junta importante mañana temprano». Esa noche, arrullando a mi hijo y ardiendo en fiebre, entendí lo que era ser una viuda de marido vivo. Y fue en ese escenario de desolación que mi vecina, doña Carmen, tocó a mi puerta con un pan de elote y una invitación que lo cambiaría todo. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has sentido completamente sola, aún estando casada, especialmente después de la llegada de un hijo? ¿Cómo lidiaste con esa soledad que parece consumirlo todo? Cuéntame aquí en los comentarios. Vamos a platicar sobre esto, y no te olvides de darle like al video y suscribirte al canal. La primera vez que pisé esa iglesia, un salón grande y sencillo en nuestra colonia, sentí un alivio inmediato. El sonido de la alabanza, la gente sonriéndome, una señora que me ofreció ayuda con la pañalera de Mateo, fue como beber un vaso de agua fresca después de días en el desierto. Las prédicas del pastor, un hombre de unos 50 y tantos años, con una voz potente y una mirada que parecía ver el alma de la gente, me tocaban profundamente. Hablaba sobre el perdón, sobre la restauración, sobre la fuerza que Dios da a los cansados. Cada palabra era para mí. Yo lloraba en silencio, sintiendo un peso quitarse de mis hombros. Empecé a ir cada semana, y empecé a insistirle a Alejandro que fuera conmigo. Al principio, se resistió. «Ay, Isa, estoy cansado. El domingo es mi único día de descanso». Pero después de un poco de insistencia, fue. Y para mi total sorpresa, pareció gustarle. Platicó con la gente, elogió la prédica del pastor, le dio la mano a todo el mundo. En ese momento, una llama de esperanza se encendió en mí. «Es esto. Dios va a restaurar mi matrimonio», pensé, ingenua. No me di cuenta de que Alejandro no vio a Dios en ese lugar. Vio un escenario, vio un público sediento de buenos ejemplos y él, con su carisma natural, se dio cuenta de que podría fácilmente convertirse en el protagonista de ese espectáculo. En pocos meses, Alejandro no era solo un asistente, era el hermano Alejandro. Se ofreció para ayudar en la tesorería, luego en el grupo de sonido. Con su manera de hablar tan articulada y su falsa humildad, rápidamente se ganó la confianza del pastor. Se convirtió en el hombre de confianza, el brazo derecho. Mientras yo me reunía en el grupo de mujeres, el círculo de oración, y ayudaba en el salón de los niños, él siempre estaba en juntas con los hombres de Dios. Su ausencia, que antes se justificaba por el trabajo, ahora tenía una aureola de santidad, y era incuestionable. Las excusas cambiaron, pero la distancia solo aumentó. «Amor, necesito quedarme hasta tarde. Estamos planeando la campaña de evangelización. Voy con el pastor a visitar a una familia necesitada. No me esperes para cenar». Y yo, que me quejaba de las horas extras,
Me sentía culpable de quejarme del servicio en la obra del Señor. Las otras mujeres de la iglesia, con la mejor de las intenciones, reforzaban mi culpa. Órale, Isabel, eres una mujer bendecida. Tener un esposo tan dedicado es una rareza. Y yo sonreía, una sonrisa fingida, mientras por dentro mi corazón gritaba de soledad y rabia. Rabia porque él tenía tiempo para todas las almas del mundo, menos para su propia familia. Rabia porque él sabía el nombre de todos los miembros de la iglesia, pero no sabía cuál era la caricatura favorita de nuestro hijo. Y fue en este ambiente que mi amistad con Sofía, la esposa del pastor, se hizo más profunda. Sofía era la personificación de la mujer cristiana perfecta. Siempre elegante, con una sonrisa serena, una voz mansa. Ella era la líder del círculo de oración. Me acogió, me llamaba querida, me daba abrazos largos. Yo me desahogaba con ella. Le contaba de mi soledad, de la ausencia de Alejandro. Y ella, con los ojos fijos en los míos, me aconsejaba. Hermana, el matrimonio es una prueba de fuego. El enemigo se levanta contra los hogares de los siervos de Dios. Tú necesitas ser la columna de esta casa. Ora, ayuna por tu esposo. Apoya su ministerio. Dios te va a honrar. Qué broma tan macabra. Qué crueldad sin medida. Ella me instruía a orar por el hombre con el que se acostaba. Me pedía tener paciencia mientras, tras bambalinas, ella vivía su romance prohibido. Ella era la actriz principal, y yo, la extra tonta que creía estar en un drama de fe, cuando en realidad estaba en una tragedia de traición. La iglesia se convirtió en el escenario perfecto. Las juntas de liderazgo en casa del pastor, los seminarios de fin de semana, donde ellos, convenientemente, quedaban en el mismo grupo de trabajo, las consejerías nocturnas. Todo era una coartada santa, irrefutable. Eran tan audaces, tan cínicos, que la traición sucedía debajo de las narices de todos. Y yo, la esposa, era la única que no veía. O mejor dicho, la única que se negaba a ver, porque la verdad destruiría no solo mi matrimonio, sino el último refugio que había encontrado, mi fe en esa comunidad. ¿Pueden entender la dimensión de esta traición? No era solo carnal, no era solo una aventura, era la profanación de un espacio seguro, la manipulación de mi fe. Si alguna vez has pasado por una traición que sacudió no solo tu relación, sino también tus creencias, que sepas que no estás sola. Deja aquí tu experiencia en los comentarios, si te sientes cómoda, y no te olvides de suscribirte para no perderte ninguna historia. Los años fueron pasando a este ritmo. Mateo creciendo, yo dividiéndome entre los turnos en el hospital y la vida de mamá soltera con marido presente. Y mi infelicidad se convirtió en una compañera silenciosa, una sombra que ya ni notaba. Tenemos una capacidad increíble para acostumbrarnos al dolor, para normalizar lo inaceptable. Yo vivía la vida de apariencias. En la iglesia era la esposa sonriente del dedicado hermano Alejandro. En casa era una gerente de logística familiar, encargándome de todo, sin recibir ni el sueldo del afecto. Pero la intuición de una mujer es algo poderoso, ¿verdad? Incluso cuando intentamos silenciarla, grita. Y la mía empezó a gritar cada vez más fuerte. Eran cosas pequeñas, fragmentos de una verdad que no quería armar. Era su celular, que antes quedaba olvidado por la casa, y que ahora tenía contraseña y se había vuelto una extensión de su cuerpo. Lo llevaba al baño, lo ponía boca abajo en la mesa. Era un cuidado que no tenía con nada más, ni conmigo ni con el niño. Eran las llamadas extrañas. Es del trabajo, decía, y salía al patio para contestar. ¿Qué trabajo llama a las 10 de la noche de un sábado? Eran las menciones constantes de su nombre, de Sofía. Hoy Sofía hizo un pastel delicioso para el café de los servidores. Sofía tiene unas ideas buenísimas para el Congreso de Jóvenes. Su nombre parecía estar siempre en la punta de su lengua, y la forma en que interactuaban. Durante los cultos, empecé a observar. Eran miradas rápidas, pero cargadas de una complicidad que un esposo y una hermana de la iglesia no deberían tener. Era una sonrisa que él le daba a ella desde el otro lado del salón, una que nunca más me había dado a mí. Una vez, durante una convivencia, lo vi tocarle el brazo de una manera íntima. Fue rápido, pero lo vi. Y cuando él me vio mirando,
Disimuló. Se fue a hablar con otra persona. Se me revolvió el estómago. Me sentía una detective paranoica dentro de mi propia vida. Olía sus camisas cuando llegaba tarde, buscando un perfume que no fuera el mío. Revisaba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, buscando algún gasto sospechoso. Y con cada pista que no encontraba, me sentía más loca. Son ideas tuyas, Isabel. Estás agotada, trabajando demasiado. Estás siendo injusta con él y con ella. Me autosaboteaba. Me hacía gaslighting a mí misma, porque la verdad era impensable. La gota que derramó el vaso fue cuando decidí confrontarlo. Junté todo mi valor. Esperé a que Mateo se durmiera y lo llamé para hablar. Me senté en el sillón frente a él. Alejandro, necesitamos hablar. No estoy feliz. Te siento distante. Siento que algo anda mal. Toda esta dedicación tuya a la iglesia, esas salidas tan noche, estoy desconfiando. Hablé con la voz temblorosa, esperando que me consolara, que dijera que eran ideas mías, pero que me amaba. Su reacción fue de una frialdad calculada. No levantó la voz. Me miró con una expresión de profunda decepción, como si yo hubiera cometido la peor de las blasfemias. Isabel, no puedo creer lo que estoy escuchando. Después de todo mi sacrificio, de todo mi esfuerzo por servir a Dios y ser un buen proveedor, ¿esa es tu gratitud? ¿Desconfianza? Se levantó, caminando por la sala. ¿De qué me estás acusando? ¿De traición? ¿Tienes idea del absurdo que estás diciendo? Esto no es solo una ofensa para mí, es una ofensa para los hombres de Dios. Esto es el enemigo, Isabel, usando tu boca para sembrar cizaña. Le dio la vuelta a la tortilla de una manera tan magistral que me sentí pequeña, sucia, culpable. Me hizo sentir como una pecadora por haberme atrevido a dudar de su santidad. Y terminó con el golpe de gracia. Se acercó a mí, se arrodilló a mis pies, tomó mis manos y dijo, con los ojos llorosos, «Mi amor, te perdono por estos pensamientos. Vamos a orar juntos y a reprender este mal». Y yo, débil, confundida, necesitada de afecto, lo dejé orar. Y lloré, pidiéndole perdón a Dios por mi mente maliciosa. El seminario para parejas, semanas después, fue el colmo de la ironía. El tema era construyendo una alianza inquebrantable. Alejandro y Sofía estaban en el equipo de organización. Yo los veía platicando, sonriendo, trabajando juntos para la gloria de Dios. Y yo ahí, sentada entre el público, tratando de absorber lecciones sobre confianza y fidelidad, mientras los dos arquitectos de mi destrucción estaban a pocos metros de distancia. Esa noche, cuando él dijo que necesitaba quedarse para desmontar el equipo de sonido y arreglar el salón, una voz dentro de mí, la misma que intenté callar por tanto tiempo, gritó, «Ve», y por primera vez la escuché. Ahora respóndeme con sinceridad. ¿Alguna vez te has sentido loca por desconfiar de algo, mientras la otra persona te manipulaba para que creyeras que todo estaba en tu cabeza? ¿Cómo fue darte cuenta de que tu intuición siempre tuvo la razón? Comparte esa experiencia aquí abajo. Y si aún no te has suscrito, esta es la hora. El regreso a la iglesia esa noche fue diferente a todas las demás veces. No iba a buscar paz, iba a encontrar mi guerra. Las calles de Monterrey estaban silenciosas, la ciudad dormía, pero dentro de mí había una tormenta. Estacioné el coche a una cuadra de distancia, el corazón martillándome las costillas, un sabor amargo en la boca. Caminé de puntitas, como una ladrona, y entré por la puerta de atrás, que siempre dejaban sin seguro. El salón principal estaba en penumbras, solo una luz débil del altar encendida. El silencio era pesado, casi sagrado, y por un momento dudé. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y si me equivoco? Susurró mi mente cobarde. Pero la intuición, esa fuerza bruta y salvaje, me empujó hacia adelante. Seguí por un pasillo lateral que llevaba a las salitas de estudio bíblico. Y fue entonces cuando lo oí. No era un ruido fuerte, era un sonido ahogado, un murmullo, viniendo de la última sala. La puerta estaba entreabierta, no completamente cerrada, y una rendija de luz se escapaba por ella. Y entonces, el mundo dejó de girar. Allí dentro, bajo la luz fría de una lámpara fluorescente, estaban ellos. Mi esposo, Alejandro, y la esposa del pastor, Sofía. No estaban arreglando el sonido,
Estaban recargados contra un librero lleno de Biblias y himnarios, y se estaban besando. Mis queridas, no era un piquito, no era un beso robado. Era un beso de amantes, un beso de quien tiene hambre, de quien tiene historia. Las manos de él estaban en la cintura de ella, atrayéndola hacia él. Las manos de ella estaban en el cuello de él, enredadas en su cabello. Era una escena de una intimidad cruda, desesperada y totalmente profana en ese contexto. Se me escapó un «Dios mío», que fue casi un gemido. El sonido, por bajo que fue, rompió el hechizo. Se separaron de un salto, como dos adolescentes sorprendidos en pleno faje. Sus ojos, desorbitados de pánico. El rostro de Sofía perdió todo el color. La mujer siempre impecable, la santa, parecía una estatua de cera derritiéndose. Instintivamente se arregló la blusa, miró al suelo, incapaz de enfrentarme. Pero Alejandro, su rostro pasó por una metamorfosis horrenda en segundos. Primero el pánico, luego la vergüenza, y entonces se transformó en rabia. Rabia por haber sido descubierto. Me miró como si la culpa fuera mía por estar ahí, por haber descubierto su mundo secreto. No grité, no lloré, no rompí nada. Una calma de cementerio se apoderó de mí. Era la calma de la certeza, la tranquilidad terrible de quien finalmente confirma su peor miedo. En ese instante, el amor que sentía por él murió, y lo que quedó en su lugar fue un asco profundo, un asco que me subía por la garganta. Sin decir una palabra, me di la vuelta. Le di la espalda a esa escena, a Sofía que seguía mirando al suelo como si pudiera cavar un hoyo y desaparecer, y a mi esposo, que ahora era solo un hombre cualquiera. «Isabel, espera», gritó, su voz retumbando en el pasillo vacío. Vino corriendo detrás de mí. «Por el amor de Dios, no es lo que estás pensando». Me detuve y me giré hacia él, y mi voz salió como un trozo de vidrio roto. «¿No es lo que estoy pensando?» «No estoy pensando, Alejandro. Estoy viendo. Lo vi». «¿Qué quieres que piense? ¿Que estaban en un momento de oración más fervoroso?» Intentó agarrarme del brazo, un gesto que había hecho 1000 veces, pero que ahora se sentía como una violación. Me solté con una fuerza que lo sorprendió. «No me toques», siseé. «Nunca más vuelvas a ponerme un dedo encima». Me subí a mi coche y azoté la puerta. La imagen de ellos, con las Biblias de fondo, parpadeaba en mi mente. Era como una fotografía del infierno. Manejé a casa temblando, no de tristeza, sino de una furia helada. Llegué, abrí la puerta, y la casa que antes era mi hogar, ahora parecía la guarida de un mentiroso. Fui directo a nuestro cuarto. Abrí su closet, y con una energía que venía del fondo de mi alma herida, empecé a arrancarlo todo. Camisas, pantalones, calzones, calcetines. Tomé los portarretratos con fotos nuestras y los aventé al suelo. El sonido del vidrio rompiéndose fue la primera nota de libertad. Metí todo en grandes bolsas de basura negras. Cada prenda de ropa era una mentira, una noche fuera, una excusa barata. Cuando él llegó, jadeando y desesperado, encontró su vida entera empacada en el tapete de la entrada. Y fue ahí, en el umbral de nuestra casa, que la máscara de siervo de Dios se cayó y el verdadero Alejandro apareció, sin arrepentimiento, sin una pizca de remordimiento. Lo único que pudo hacer fue culparme. «¿Estás loca? ¿Vas a tirar nuestro matrimonio a la basura por un desliz? Mírate, Isabel, te abandonaste. Ya no te arreglas, no te cuidas, solo vives para Mateo, para el trabajo. Tú dejaste que esta cama se enfriara hace mucho tiempo. Tú me empujaste a los brazos de otra mujer». Mujeres, escuchen con atención. Este es el manual del abusador. La culpa nunca es de la víctima. Nunca. Si este mensaje es importante para ti, comparte este video con una amiga que necesite oírlo. Y, claro, suscríbete al canal para formar parte de nuestra red de apoyo. Lo encaré ahí, en medio de esa acusación asquerosa, con las luces de la calle iluminando su rostro distorsionado por la rabia, y una claridad cortante se apoderó de mí. El dolor todavía estaba ahí, un hoyo en mi pecho, pero la confusión se había ido. Veía exactamente quién era él. Un hombre débil, un cobarde que no podía asumir la responsabilidad de sus propias decisiones.
Mi voz salió baja, pero firme como el acero. ¿La culpa es mía, Alejandro? ¿De verdad? Pues qué bueno que finalmente me lo dices, porque ahora tengo todavía más certeza de lo que tengo que hacer. Señalé las bolsas de basura. Agarra tu culpa, agarra tus excusas, agarra esa ropa y lárgate de mi vida. No vuelves a entrar a esta casa. Ya no eres mi esposo. Se acabó. Se quedó boquiabierto. Creo que, en el guión que él creó en su cabeza durante el camino, esta escena terminaba conmigo llorando, rasgando la ropa, pero al final perdonándolo. Esperaba un drama, una pelea que terminara con una reconciliación frágil. No esperaba una sentencia. No esperaba mi fuerza. No puedes estar hablando en serio, Isa. ¿Y a dónde voy a ir? ¿Qué le voy a decir a la gente? Y nuestro hijo. Su preocupación no era por mí, ni por Mateo. Era por su imagen, por la conveniencia. No sé a dónde vas a ir, y sinceramente no me importa, respondí, y cada palabra era un ladrillo que ponía de vuelta en mi muro de autorrespeto. ¿No eres el gran hombre de Dios, lleno de amigos y hermanos? Ve a pedirle asilo a uno de ellos. O, mejor aún, ve a tocarle a la puerta a Sofía. Quizás el pastor sea comprensivo y te ofrezca el cuarto de huéspedes. Pueden hacer un trío de oración. El veneno en mi sarcasmo era la única defensa que tenía en ese momento. Vio en mis ojos que ya no había negociación. Derrotado, empezó a recoger las bolsas, el cuerpo encorvado bajo el peso no de la ropa, sino de su propia porquería. Cerré la puerta antes de que siquiera saliera por el portón. Giré la llave, recargué la frente en la madera fría y por primera vez en toda la noche me derrumbé. El llanto vino, un sollozo que rasgaba el alma, un dolor físico, como si me estuvieran rompiendo los huesos. Lloré por la chava de 21 años que creyó en un cuento de hadas. Lloré por la mujer que se anuló a sí misma. Lloré de humillación por haber sido engañada de una forma tan vil. Lloré por mi hijo, que merecía una familia completa. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Al día siguiente, un domingo, la bomba que yo vi explotar en mi vida privada detonó en la vida pública de la iglesia. No pude quedarme callada. Busqué al pastor antes del culto de la mañana y le conté, con la voz entrecortada, la escena que presencié. Lo que siguió fue un terremoto. El culto se canceló. Se convocó una junta de emergencia con los ancianos. La noticia corrió como pólvora. Llamadas, mensajes, chismes. El pastor, que ya luchaba contra una diabetes severa y problemas del corazón, confrontó a su esposa, y ella, sin poder negarlo, confesó todo. El matrimonio modelo de la comunidad, la familia pastoral, se derrumbó en pocas horas. Alejandro fue expulsado sumariamente. El hombre que se subía al púlpito para dar testimonio fue echado como un ladrón. Sofía fue destituida de todas sus funciones. La hermana ejemplar se convirtió en la pecadora, juzgada por los mismos labios que antes la elogiaban. ¿Y qué hizo Alejandro, el gran conquistador? Desesperado, fue a buscarla. Debió pensar que, con todo expuesto, finalmente podrían vivir su gran amor. Pero el guión de la vida real es siempre más cruel. Sofía, confrontada con la vergüenza pública y con un esposo enfermo que se desmoronaba ante sus ojos, tomó la decisión más pragmática. Bateó a Alejandro. Dijo que su aventura había sido un error terrible, una tentación del diablo, y que su obligación como mujer de Dios era quedarse al lado de su esposo y cuidarlo en su enfermedad. Cambió la pasión por la imagen de mártir y cumplió el papel a la perfección. Cuidó al pastor, que se fue consumiendo rápidamente, vencido por la enfermedad y sobre todo por el disgusto. Falleció menos de 6 meses después. Y ella se quedó ahí, en el funeral, recibiendo el pésame, la viuda sufrida. Un acto final para un público que, a pesar de todo, todavía estaba dispuesto a aplaudir una buena actuación de arrepentimiento. La vida tiene una forma irónica de poner las cosas en su lugar. A veces, la justicia no llega como la esperamos, pero llega. ¿Has presenciado una situación así, donde la vida se encargó de ajustar las cuentas? Comparte con nosotros en los comentarios, pero sin decir nombres, claro. Mantengamos nuestro espacio seguro y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Con el castillo de naipes derrumbado, rechazado por la amante, humillado públicamente y sin el estatus que lo alimentaba,
¿A dónde recurrió Alejandro? Al único lugar donde creyó que todavía tendría una puerta abierta, el mío. Pasaron algunas semanas. Semanas en las que viví un luto profundo, pero también un extraño alivio. Era como si me hubieran extraído un tumor. Dolía, pero sabía que era el comienzo de la cura. Y entonces tocó a mi puerta. Miré por la mirilla y casi no lo reconocí. Estaba flaco, con los hombros caídos, barba de varios días, la ropa arrugada. La arrogancia había desaparecido, dando lugar a una apariencia de desamparo que, lo confieso, me movió algo. Abrí la puerta y se quedó ahí, parado, sin saber qué decir. Empezó con un discurso bajo, ensayado. Era la actuación del arrepentido. Lloró. Lágrimas de cocodrilo, lo sé hoy, pero en el momento parecieron reales. Isa, soy una basura, lo sé. Tiré a la basura lo más preciado que tenía. Fui un idiota, un débil. Esa mujer no significó nada. Fue una calentura, un error, una estupidez. Estaba ciego. Hablaba, y cada palabra estaba calculada para golpear mi punto débil. Mi compasión. Mi amor eres tú, Isa. Siempre lo has sido. Mi familia son tú y Mateo. No sé vivir sin ustedes. Intentó acercarse, y yo di un paso hacia atrás. Y entonces, la peor parte. Una parte de mí, esa parte que aún guardaba los recuerdos de los primeros años, de los sueños que construimos, del hombre del que me enamoré, esa parte vaciló. El amor, incluso el amor que te hiere, no se apaga con un interruptor. Se va desangrando lentamente. Y el mío aún no se había secado por completo. Lo miré y vi al padre de mi hijo. Pensé en la cama vacía. Pensé en el desafío gigantesco de criar a un niño solo en este mundo. Pensé en el estigma de ser una mujer divorciada. El miedo, ese monstruo traicionero, me susurró al oído. ¿Y si no puedes? ¿Y si él es mejor que la soledad? Se dio cuenta de mi duda. Es un maestro para leer a la gente. Y entonces dio su golpe final. Se arrodilló. Ahí, en mi tapete, el gran Alejandro se arrodilló y me agarró las manos. Dame otra oportunidad, Isa. Por el amor de Dios, solo una más. Te lo juro, haré todo diferente. Voy a ser el hombre que tú y nuestro hijo merecen. Te amo. Mientras lo miraba ahí, en el suelo, una escena pasó por mi cabeza. No fue un buen recuerdo. Fue la imagen de él en el sillón, viendo el fútbol, mientras yo llegaba con la foto del ultrasonido. Fue el recuerdo de él quejándose del llanto de Mateo. Fue su rostro contorsionándose de rabia y culpándome por su traición. Y finalmente, la imagen de él siendo bateado por la amante. Y me cayó el 20. Con un ruido ensordecedor dentro de mi alma. No estaba ahí porque me amara. Estaba ahí porque la otra lo rechazó. No estaba arrepentido por haberme traicionado. Estaba arrepentido por haber sido descubierto y haberlo perdido todo. Yo no era el gran amor de su vida. Yo era el plan B, el puerto seguro, la llanta de refacción, la idiota que, en su cabeza, siempre estaría ahí para recoger los pedazos que él dejaba por el camino. Y en ese instante decidí, con cada fibra de mi ser, que mi vida no sería el premio de consolación de nadie. Saqué mis manos de las suyas. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones con una fuerza nueva. Levántate, Alejandro. Se acabó el teatro. Mi voz era tranquila, sin odio, pero llena de una finalidad que ni yo sabía que poseía. Creo que estás arrepentido. Arrepentido de haber perdido tu comodidad, tu reputación, pero no creo que estés arrepentido de haberme lastimado. Y eso hace toda la diferencia. Se levantó, con los ojos llenos de una confusión genuina. No estaba entendiendo. Te perdono, continué. Pero no te equivoques. Este perdón no es para ti, es para mí. Es mi carta de libertad. Necesito deshacerme del peso de tu error para poder seguir enfrente. Pero volver, aceptarte de vuelta en esta casa, en esta vida. Nunca más. Nuestro matrimonio no se acabó cuando te vi con ella. Acabó en cada noche que usted llegó tarde, en cada vez que usted me hizo sentir invisible, en cada mentira que usted contó. Aquel viejo foizó a assinatura no atestado de óbito. Ahora, por favor, vai embora. A gente conversa sobre o Pedro a través dos nossos advogados. Fue la decisión más difícil, más aterradora y, sin duda,
la más gloriosamente libertadora de mi vida. Esa decisión lo cambió todo. Fue mi punto de inflexión. ¿Cuál fue el tuyo? ¿Cuál fue el momento en que dijiste, basta, y te elegiste a ti misma? Cuéntame. Quiero celebrar esa victoria contigo en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, esta es tu oportunidad de unirte a nuestra comunidad de mujeres fuertes. Después de ese día, de esa puerta cerrada para siempre, comenzó la fase más dura y al mismo tiempo más transformadora de mi vida. No voy a mentirles y decir que fue fácil, que desperté al día siguiente siendo una mujer nueva y poderosa. No, desperté aterrorizada. El divorcio fue una pesadilla. Alejandro, herido en su ego, decidió hacerlo todo difícil. Peleó por cada tenedor, por cada silla, intentó usar a Mateo como moneda de cambio. Fueron meses de abogados, audiencias, un desgaste emocional y financiero brutal. Hubo días en que llegaba a casa después de un turno de 12 horas en el hospital, miraba a mi hijo durmiendo, la pila de recibos en la mesa, y la desesperación me golpeaba fuerte. Me sentaba en el suelo de la cocina y lloraba, pensando, no voy a poder con esto. La soledad por la noche era algo físico, un frío que ninguna cobija calentaba. Tuve que aprender a hacer cosas que él siempre hacía, cambiar la resistencia de la regadera, lidiar con el banco, entender de declaraciones de impuestos. Me sentía como una malabarista de platos, corriendo de un lado para otro para que nada se cayera. Pero, en medio de todo ese caos, algo nuevo comenzó a brotar. Una fuerza que venía de adentro. Cada cuenta que pagaba sola, cada problema que resolvía sin su ayuda, era una pequeña victoria. Comencé a mirarme en el espejo y a ver no a una víctima, sino a una sobreviviente, una guerrera. Mi relación con Mateo se convirtió en lo más sólido de mi vida. Nos volvimos un equipo. Cenábamos juntos todas las noches. Yo le ayudaba con la tarea y él, con la sabiduría pura de los niños, me consolaba cuando me veía triste. No llores, mami. Yo estoy aquí, decía, y ese abrazo pequeño me daba la fuerza de un ejército. El primer paso para mi reconstrucción fue buscar a mis papás. Fui a su casa, muriéndome de vergüenza, con la cola entre las patas, lista para escuchar el te lo dije. Pero no dijeron nada de eso. Mi mamá abrió la puerta, me vio ahí y simplemente me abrazó. Fue un abrazo largo, de perdón, de acogida. Mi papá me puso la mano en el hombro y dijo, «Ya volviste a casa, mijita. Es lo que importa». Fueron mi roca. Cuidaban a Mateo para que yo pudiera hacer turnos extras, me ayudaban con el mandado, me escuchaban por horas y horas. También redescubrí la amistad. Les llamé a esas amigas que Alejandro me había alejado, y ellas, sin una pizca de juicio, me recibieron de vuelta. Empezamos a salir, a ir al cine, a tomar un café. Reaprendí a reír, a hablar de otras cosas que no fueran problemas. Empecé a cuidarme. Volví a caminar por el Parque Fundidora, a sentir el sol en la cara. Me inscribí de nuevo en la clase de baile que tanto amaba. Al principio me sentía oxidada, pero con cada paso sentía mi cuerpo y mi alma despertar. Descubrí que amaba mi propia compañía, que el silencio de mi casa ya no era soledad, era paz. Hoy, mirando hacia atrás, veo que esa traición, por más dolorosa que haya sido, fue mi liberación. Me arrancó a la fuerza de una vida que me estaba matando poco a poco. Me obligó a encontrar una fuerza que no sabía que existía. Hoy, Mateo es un muchacho guapo, ya entró a la universidad, un hombre amable, respetuoso, que sabe el valor de una mujer. Su relación con su padre es cordial, distante. Alejandro se volvió a casar, tiene otros hijos. A veces nos encontramos en eventos familiares y nos saludamos con una educación fría. Ya no hay dolor, no hay rabia, solo indiferencia. ¿Y yo? Yo estoy completa. No me falta un hombre, no me falta un matrimonio. Yo me basto. Aprendí que la felicidad no es un destino al que se llega cuando encuentras a alguien, sino un camino que se construye dentro de una misma. Y ese es el mensaje final que quiero dejarte, mi querida. Tú que estás ahí, en el ojo del huracán, pensando que no hay salida. Escucha bien, el dolor que sientes ahora no es tu destino final. Es un puente doloroso, difícil de cruzar, pero que te llevará a un lugar de fuerza y autoconocimiento que ni te imaginas.
No aceptes migajas. No aceptes ser el plan B de nadie. No permitas que el miedo a la soledad te mantenga en una prisión. Tu vida es demasiado valiosa para ser vivida a la sombra de la infelicidad de otra persona. Ámate. Ámate con ferocidad. Priorízate. Busca ayuda. Platica, llora, grita. Pero no te rindas, porque la mujer que va a emerger del otro lado de estas cenizas será la versión más fuerte, más hermosa y más verdadera de sí misma. Y esa mujer, amiga mía, es indestructible. Ahora, quiero que te detengas un instante y te respondas a ti misma. Y si quieres, comparte aquí. ¿Cuál es el primer paso que puedes dar, hoy mismo, para empezar a amarte más y a reconstruir tu historia? Puede ser algo pequeño, como mirarte al espejo y decir, soy fuerte, o algo más grande, como buscar ayuda profesional. ¿Cuál es tu primer paso? Muchas gracias por escucharme, por permitirme compartir esta parte tan íntima de mi vida. Si este video te tocó, si te identificaste, por favor, suscríbete aquí al canal Historias de Separación. Deja tu like, tu comentario. Tu interacción es un abrazo para mí y para todas las otras mujeres que pasan por aquí. Es lo que fortalece nuestra comunidad. Y no te vayas todavía. Hay muchas otras historias de fuerza aquí en el canal. Voy a dejar otro video aquí al lado para que continúes esta nuestra conversación. Haz clic allá y vamos juntas, porque juntas somos más fuertes. Un beso inmenso en el corazón de cada una de ustedes y hasta la próxima.